나의 하나님이여 내가 주를 섬기고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 내가 날마다 주를 송축하며 영원히
Bien, buenas noches y damos la cordial bienvenida a cada uno de los participantes, invitados y hermanas, pastoras, y damos un saludo cordial a cada uno de ustedes. Y nosotros vamos a comenzarlo con nuestra reunión de oración de damas por nuestro país. También nosotros el motivo del cual tenemos esta actividad es poder unir y confraternizar el corazón de las iglesias, las pastoras, los miembros, para poder fortalecernos en la fe del Señor y poder también crecer en la obra del Señor. Es por este motivo, ya que cursamos también la pandemia, nuestro país, tanta angustia y aflicción en nuestro país, nuestros hermanos que cursan también. Por ello también vamos a poder orar a Dios, hermanas, pastoras amadas, y bienvenidas nuevamente. Entonces vamos a dar la cobertura también para poder alabar al Señor. Vamos a invitar a la pastora Ana Villa. Muy buenas noches, amadas hermanas y pastoras y líderes que están participando, ¿no?, de este culto de oración. Y esta noche vamos a empezar alabando, ¿no?, al Señor. Y vamos a alabar el himno número 189. Vamos a alabar el himno número 189, la cual titula Yo escucho, buen Jesús. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame el llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Sí, como dice el himno, ¿no? Nosotros creemos en el Señor y con solo dar su amor puede bastar para nosotros, ¿no?, para poder vivir muy feliz. Y vamos a seguir alabando. Vamos a cantar el himno número 468. Vamos a alabar la siguiente alabanza, el himno número 468, la cual titula Hallé un buen amigo. Sí, vamos a cantar juntos, ¿sí? Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno
mío pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo, fuerte y poderoso protector, del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, ¿no? De verdad, Jesucristo hizo muchas cosas grandes para nosotros. Y con la ayuda de Él, nosotros como podemos vencer, ¿no? Todas las dificultades, también todas las tentaciones, ¿no? Y muchas veces viene dificultad en nuestra vida, pero junto con Jesucristo nosotros podemos avanzar, vencer y luchar, ¿no? Y seguir adelante así. Y como vamos a alabar un último himno, y quisiera que me acompañen, ¿no? El himno número 307. Himno número 307. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar. Aunque una selva cruz allá me de alzar, será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti. Si peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad. Mi sueño aún así ha de
Bien, muchas gracias, amada pastora Ana. Y ahí nos podíamos deleitar con las alabanzas a nuestro Señor. En verdad, nosotros, Él es nuestro amigo fiel. Dios es fiel con nosotros. Siempre está en todo momento con nosotros. Situación buena, situación mala, en ambos está Él. Él dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén, hermanas, amadas pastoras. Sí, amén. Sí, entonces, continuando con el segmento de nuestro programa, vamos a invitar también, aquí tenemos la representante de las damas de la Iglesia Buenas Nuevas, La Paz, la líder, hermana Juana Mancilla. Adelante, que ella nos va a brindar una oración para aperturar nuestra reunión de oración. Adelante, amada hermana. Sí, muchas gracias, pastora. Sí, oremos, por favor. Señor, te damos gracias por permitirnos este tiempo, por poder reunir a las damas en este tiempo de oración, Señor, y nuestro corazón, nuestro deber, nuestro sentido se va, Señor, en dirección de que usted pueda escuchar nuestras oraciones, usted pueda, Señor, oír la voz que está saliendo de nuestros corazones, Señor, pidiéndote, Señor, por cada necesidad, por cada situación difícil que está sucediendo en este tiempo. Usted nos permitía tantas dificultades como esta enfermedad, tantas cosas que han sucedido todo este tiempo, Señor, pero con un fin, con un propósito, Señor, de poder acercar nuestros corazones hacia usted, Señor, de poder acercar nuestros corazones en oración, poder cambiar nuestros corazones en dirección a usted, Señor. Muchas gracias le damos, Señor, por todo, porque en realidad su palabra dice que todo es bueno y realmente todo es bueno, Señor, mirando a través de los ojos de usted, todo es bueno, Señor. Por favor, nosotros cada día necesitamos despojarnos de nuestro pensamiento, de nuestro ser y adoptar su pensamiento, su vista a través de la palabra, Señor. Señor, así queremos pedirte, Señor, por cada persona que hay en nuestro país, por cada ciudad, Señor, que pasa, atraviesa diferentes dificultades, Señor, por cada lugar, cada familia, cada hermano, Señor, que usted pueda ayudar, que usted pueda bendecir, y usted pueda sacar de aquel lugar donde a veces nos encerrándonos en la dificultad, pero en su palabra está la verdad, en su palabra está la claridad, Señor. Por eso te damos gracias, porque usted nos ha permitido su palabra, nos da su palabra cada día, Señor. Y así este tiempo queremos encomendarte en tu mano, este tiempo que estamos reunidas aquí, ahora entre las damas, Señor. Por favor, usted pueda bendecir cada corazón, cada hermana que está participando, que está entrando, Señor. Usted le pueda apurar y usted pueda derramar de su bendición hoy día. Muchas gracias le damos, Señor. Encomendamos en su mano en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Amén, amada hermana. Y gloria al Señor que nos permite, ¿verdad?, poder conectarnos a través de la llamada de oración con Dios. Amén, hermanas. Sí, también pedimos que puedan prender sus cámaras, sí, podemos encontrarnos face to face a través, ya que nos estamos volviendo todos virtuales en este tiempo, sí. Entonces está arrasando el mundo entero la inteligencia artificial, sí, pero nosotros, este tiempo nos trae diferentes cambios a los cuales nosotros también nos estamos habituando, pero siempre en la palabra del Señor, creciendo a todos los rincones, ¿verdad, hermanas, pastoras? Entonces también continuando con nuestro segmento, tenemos pues dos especiales preciosas para poder deleitarnos en las alabanzas del Señor. También la misión tiene escuela de música. En esta vez tenemos la virtud de privilegio de poder recibir
las alabanzas a través de la interpretación de la maestra de Escuela de Cesori de Paraguay, que nos va a interpretar 2 canciones, 2 alabanzas, las cuales son no temas. Siguiente, nadie como tú. Adelante. Porque yo te redimí. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú.
más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Oh, nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como Vamos a dar un fuerte aplauso, pastoras, hermanas. Virtual. Sí, sí. ¿Qué les pareció las alabanzas, hermanas, pastoras, líderes? Y pues reiterar también la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, de verdad. Ver el rostro de todas las hermanas, las pastoras, nos da la alegría, nos da la dicha, ¿sí? ¿Cuánto más nuestro Señor, verdad, hermanas? También pastoras. Sí, este día es muy precioso para mí, me siento muy feliz y agradecida al Señor que nos permite, aunque sea de esta forma, de esta manera, poder unirnos y encontrarnos, amadas pastoras, hermanas. Sí, me siento honrosa para dar la gloria al Señor, ¿sí? ¿Cuántos estaríamos en este momento? ¿Quién sabe qué haciendo? Tal vez también otras reuniones, o tal vez mirando algunas novelas por ahí, ¿verdad? O trabajando, o tal vez peleando con los chicos de la casa por sus tareas y etcétera, ¿verdad? En fin, infinidad de cosas que hay en nuestra casa, pero nosotros estamos dedicando un tiempito, un espacio tan pequeño de nuestras vidas para honrar al Señor
implorar la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces ha llegado también el momento muy especial. Tendremos el mensaje de meditación impartida por la pastora Patricia Vilca, que está ministrando en la iglesia de Chulumani, provincia de La Paz, también donde ha llegado el evangelio hasta los confines de la tierra, dice la promesa del Señor. Y entonces ahí también está ministrando nuestra pastora Patricia, ¿sí? Entonces vamos a dar la fuerte bienvenida a nuestra amada pastora Patricia Vilca. Adelante, pastora amada. Buenas noches a todas las pastoras y hermanas líderes. Y en esta oportunidad nosotros vamos a compartir la palabra y me acompañan libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 hasta 2. Libro de Isaías. Sí, mami, vamos a tener que prender el cámara. ¿No? Versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestros su ocultar de vosotros su rostro para no oír. Disculpen. Sí. Y yo quería compartir en esta noche esta palabra, ¿no? También en este tiempo Dios me dio, ¿no? Este corazón. Nosotros sabemos verdad. En un principio Dios había creado a Adán y Eva, ¿verdad? Y cuando ellos estaban en el huerto de Edén, estaban muy contentos, felices. Ellos vivían como con un solo corazón con Dios. No tenían vergüenza. Delante de Dios ellos eran muy libres. Eran como conectados su corazón. Y así ellos podían ser dueños de todo, ¿no? De huerto de Edén también, dueño de los animales, todo, ¿no? Dios así les había dado a ellos. Pero de repente, escuchando aquí, ¿no? Al enemigo, a Satanás, ¿no? Ellos escuchando la voz de Satanás, podían como separarse de Dios. Al escuchar la voz de Satanás, a la voz de que es nuestro enemigo ahora, entonces ellos podían como desconectarse del corazón de Dios y así ellos podían vivir separados de Dios y el pecado que separaba, ¿no? A través de escuchar al enemigo, ¿qué corazón entró? Entró el corazón, como se podría decir, de Satanás, el hombre. Entonces, de esa manera, el hombre vivía como separado de Dios. No podían ya tener un mismo corazón. Totalmente se desconectó de Dios. Por eso tuvieron que vivir tristes, sufriendo, así. Y también
al vivir así, ellos, aunque podían clamar a Dios, orar, muchas cosas, esforzar, ¿no? Para que Dios pueda oír, pero no, Dios no podía oír porque Dios odiaba, ¿no?, el pecado. No podía ser uno con el pecado, ya que en el corazón de Adán vivía el pecado, moraba el pecado, desde que ellos escucharon la voz de Satanás, ¿no? Entonces, de esa manera el pecado, de esa manera Dios entre el hombre no podían tener el mismo corazón. Por eso mucho tiempo ellos podían así vivir y sufrir, pero mirando esto, Dios nuestro Señor misericordioso pensó, como tanto amaba al hombre, a la humanidad, que es su creación, no quería perderlo, quería rescatarlo, entonces él decidió, ¿no?, en su corazón. Dios siempre está, ¿no?, con un corazón abierto, ¿no?, hacia su hijo, ¿no?, como hacia su creación. Y como Dios amaba al hombre, Dios esperaba, ¿no?, con brazos abiertos. Señor, nuestro Señor es tan, tan misericordioso. En Él podemos encontrar todo, ¿no? La felicidad, la alegría, todo. Entonces Él, esperando al hombre, decidió, ¿no?, que el hombre no pueda, ¿no?, como terminar en el pecado, con el pecado, sufriendo así toda su vida, sino que Él pensó en su corazón, mandaré, ¿no?, enviaré a mi hijo desde el cielo, ¿no?, envió a este mundo para poder salvar al hombre. Como amaba mucho al hombre Dios, a la humanidad, entonces no tenía menos que mandar, enviar a su Hijo amado, unigénito, Hijo de Dios, ¿no?, Jesucristo. Él no vino a esta tierra. Entonces, como podemos ver una palabra, dice en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Así. Y esta palabra también podemos ver cómo Dios, ¿con quién se agradaba? Con su Hijo, ¿no?, Jesucristo. Por medio de Jesucristo, el hombre puede ser uno con Dios, nuevamente, así como en el principio era, ¿no? Podían volver como al principio. Por medio de Jesucristo, nosotros nuevamente podemos ser uno con Dios, tener misma conexión con Dios, mismo corazón tener. ¿Sí? Entonces, por eso, toda la humanidad creyendo en Jesús, conociendo a Jesús, puede unirse nuevamente, ¿no?, con Dios y ser uno. Y todo lo que el hombre pidiera a Dios, también puede escuchar Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo, ¿qué hizo? Jesucristo vino a este mundo, ¿para qué? Para salvar al hombre del pecado. Porque ya que el hombre ya había, ¿no?, nacido, ¿no?, por la voluntad de Dios, pero de repente ellos, escuchando la voz de Satanás, podían estar mucho tiempo con el pecado. Pero Dios no se olvidó, no quería Dios que se quedara ahí, sino que el hombre pueda ser salvo por medio de Jesucristo. Por eso nosotros, mirando esta palabra, podemos ver que por Jesucristo nosotros podemos ser nuevamente con Dios. ¿Sí? Pues otra palabra vamos a ver en Efesios, libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13.
En aquel tiempo estaban sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así dice, ¿no, Dios? Nosotros, por medio de Jesucristo, podíamos ser uno con Dios, ¿verdad? Y nosotros en Jesucristo no podemos ser uno con Dios, así como les había dicho hace rato. Sí, sí o sí, nosotros podemos unir nuevamente nuestro corazón por medio de Jesucristo, ya que Jesucristo murió, ¿no?, en la cruz. Nosotros sabemos, sí, un día Jesús vino a este mundo y murió en la cruz y derramó su sangre hasta última, como gota, su sangre, ¿no? Entonces, de esa manera el hombre podía ser nuevamente como hijos verdaderamente, volviendo al dueño que era al principio así, como a su dueño verdadero así, ya no ya alejado, sino Dios hizo esa voluntad. Por medio de Jesucristo, nosotros nuevamente podíamos ser uno con Dios. Y así, en la cruz derramando su sangre, y pues no nos perdonó todos nuestros pecados. Y por eso Dios, esa era la voluntad de Dios. Dios enviando a su Hijo unigénito, podía, ¿no?, salvar al hombre. En su corazón, Él hizo, ¿no?, esa decisión. ¿De qué manera el hombre puede ser salvo? Entonces, tenía que enviar a su Hijo, Jesucristo. Muchas gracias, Pastora Patricia. Por impartirnos el mensaje. Sí, la señal se me va un poco. Muchas gracias. Y vamos a comenzar con la oración. Muchas gracias por el mensaje. Y en verdad, Dios, como nos compartía la palabra, está extendido los brazos de Jehová. No se ha cortado, ni se ha oído para oírnos, dice. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos hizo uno a través de su muerte en la cruz. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar la oración. La dinámica va a ser de esta manera. Primero oraré yo y seguidamente, libremente, pueden orar por sus necesidades, por la iglesia, por la situación del país y, ¿verdad?, libremente. Entonces empezaré. Muchas gracias, Padre bendito, te damos en esta noche por permitirnos este privilegio de poderte honrar, Señor, con nuestro corazón sincero y puro, de poder nosotros también pedir tu misericordia, tu gracia, Señor. En verdad nosotros somos nada, Señor, ante ti sin tu misericordia. Tú dices que nos acerquemos al trono de Jehová para poder recibir el socorro oportuno para nuestras vidas, porque tenemos un sumo sacerdote que sí sabe compadecerse de nosotros, quien también conoció el dolor, la aflicción en este mundo, en la carne, Señor. Nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto. Por eso Él dice, sí o sí se compadecerá de nosotros. Señor, también donde estén 2 o 3 dispuestos en mi nombre, yo estaré ahí, atentos a sus oídos, a sus peticiones, a sus oraciones, concederé
y antes que habíais hablado a mis oídos, yo ya he concedido, dice Señor, tu palabra. Señor, tantas promesas que tú nos has dado en tu palabra, Señor, nosotros podemos vivir y conectar nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. También te pedimos tu misericordia por nuestro país, que usted siempre nos permita la libertad de anunciar el evangelio sin denominación, Señor, sin diferencia, Padre, todos alabando al Señor, honrando al Señor, anunciando el evangelio hasta los más rincones de nuestro país, Bolivia, Señor. Lleguemos con el evangelio, Señor. Tú has dicho que llevemos a naciones y a los rincones, Señor, de la tierra, hasta los confines, con tu evangelio. Id, anunciad el evangelio, el perdón de sus pecados, la salvación eterna de sus almas, Señor. Solamente transmitir, llevar el mensaje de las buenas nuevas, Señor, de Cristo, que nos ha limpiado, nos ha redimido una vez para siempre en la cruz, Señor. Nos ha lavado nuestro corazón, Padre bendito. También tú llevaste las enfermedades y dolores en la cruz del Calvario. No solamente quitaste nuestros pecados, también llevaste nuestras angustias, nuestros sufrimientos, nuestro dolor, Señor. Clavaste, crucificaste en la cruz, Señor. Venciste en la cruz del Calvario, Señor, Padre bendito. Te agradecemos por permitirnos este tiempo y también pedirte la misericordia por nuestros seres queridos en este tiempo que están pasando por la pandemia. De verdad, hay muchas personas que están clamándote, Señor, buscándote, implorándote, Señor. Usted tenga misericordia, Señor, Padre bendito. Tu palabra dice que tú estás atentos a nuestras peticiones y tus ojos sobre los justos, Señor, Padre amado. Te agradecemos y orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, sí, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque puedes reunirnos en este tiempo, Señor, para poder orarte, poder suplicarte por cada necesidad, cada cosa, Señor, que está viendo en este tiempo. Usted nos está permitiendo así. Así también está la respuesta también, está en su palabra también, Señor. Por eso, Señor, todo aquel que está trabajado, cansado, Señor, usted pueda como ayudar a regresar, Señor, a tu palabra, porque realmente en tu palabra nada más hay la felicidad, la alegría, la esperanza. El mundo pasa, el mundo aparentemente pareciera como dar alguna felicidad, pero realmente no es verdad, Señor, sino que en tu palabra nada más encontramos la verdadera felicidad, la verdadera alegría, la verdadera esperanza, Señor. Señor, así como en el tiempo de Noé, Noé estaba anunciando el evangelio, estaba anunciando que venía el juicio, pero muchas personas no escuchaban, Señor. Muchas personas con el corazón endurecido no tenían el oído para oír. Así también este tiempo, así están como los corazones también, Señor, a causa del engaño, a causa del engaño del mundo, Señor, que pareciera como un espejismo, pero en realidad no es la verdad, sino que únicamente su palabra, como todo ya había dejado usted, todo escrito en la palabra, que ya viene el juicio, que ya viene también el fin del mundo también, Señor. Si nosotros no creemos la palabra, nosotros como podemos vivir envanecidos nada más, Señor, pero usted a través del Espíritu Santo también puede darnos esa sensibilidad para poder creer en su palabra, Señor, poder
aceptar su palabra y vivir con el corazón de usted, con los ojos de usted, así como usted está mirando a este mundo, no con nuestra vista, sino con la vista de usted. Realmente para usted, como ¿cuál es más importante? Más importantes son nuestras almas, cada una de cada persona, nuestras almas. Por eso, Señor, queremos encomendar, Señor, cada uno de nuestros parientes, amigos, familia, conocidos, nuestro país, cada ciudad, cada departamento, en cada provincia, en cada rincón, Señor, usted pueda permitir que el Evangelio pueda entrar, este Evangelio que da la vida, Señor, a cada persona. Usted permita, Señor, que el Evangelio sea anunciado en cada rincón de nuestro país, en todo lugar, Señor, realmente sin conocer tu palabra, como muchos, como solamente andan sufriendo nada más, Señor. Muchas gracias, Señor, porque usted permite las actividades también, las actividades donde como muchas personas pueden acercarse para escuchar tu palabra. Ahora también el lunes empieza una actividad tan grande, del lunes al viernes. En esa actividad también, como el pastor estará anunciando, las palabras de esperanza, liderazgo, fuerza, para dar fuerza en el corazón de aquellos que están caídos y cansados también, Señor, para darnos esperanza a nuestros corazones, Señor. Muchas gracias le damos, porque usted permite así todas estas cosas. Por favor, bendiga, Señor, la iglesia, bendiga a cada uno de sus siervos. Usted le dé la palabra, la fuerza, Señor, para poder anunciar el Evangelio fuertemente, Señor. Realmente el juicio ya está, Señor, pero muchas veces vemos con los ojos carnales y no podemos darnos cuenta, pero realmente para usted ya todo ya pasó. Usted permítanos, Señor, ver con los ojos de usted. A través de los ojos de usted, nuestra alma es muy importante, Señor, cada uno de nosotros, cada uno de nuestra familia también. Por eso queremos pedirte, Señor, por nuestra familia. Usted permita, Señor, que cada uno de ellos también pueda acercarse, pueda llegar a escuchar tu palabra, en tener tu palabra en sus corazones también, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque usted nos permitía la dificultad, pero con su palabra también nos daba la respuesta. Por eso podemos tener descanso en su palabra, Señor. Muchas gracias le damos por este tiempo, Señor, de oración que nos permite, y así queremos encomendarle, Señor, la vida de cada hermana, pastora, líder que está ahora en la reunión también presente. Usted puede bendecirle grandemente, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Buenas noches, vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias, Señor, porque usted nos permite en este día también poder derramar nuestro corazón delante de usted. Estamos muy agradecidos, Señor, porque usted nos permite ver la obra de Dios cada momento en nuestra vida. ¿Verdad, Señor? Mirando la dificultad del año pasado y este año también por el corona, muchos corazones se caían, Señor, en la desesperanza, porque se podía ver que faltaba económicamente a muchas hermanas, Señor. Pero Dios, usted hasta ahora cuidó su vida, Señor. Nosotros podíamos ver cómo usted de verdad mostraba su gracia y su misericordia a cada una de las hermanas, cada una de las personas de este mundo, Señor. Por eso, Padre, nosotros podemos sentirnos muy agradecidos y saber que tenemos, Señor, un Padre verdadero que está pendiente de nosotros, Señor. Padre, esta noche queremos pedirle también por las diferentes actividades que vamos a tener. Este lunes, Señor, empieza la actividad de tiempo de conquistar, Señor. Por favor, Señor, usted trabaja en el corazón de cada persona, de cada hermana, Señor, para que podamos escuchar juntos la palabra del Señor. Dios Padre, por favor, también quisiera pedirle por la familia de cada una de las hermanas que están aquí presentes, Señor, de las pastoras y las líderes, Señor, puedan recibir, Señor, la misericordia de usted. Padre, esta noche también queríamos pedirle, Señor, que usted derrame su gracia para que nosotros podamos tener una buena salud, Señor. Siempre la salud, Señor, por el tema de la enfermedad se cae,
Muchas veces el corazón también se cae, Señor, por esa dificultad. Pero usted, por favor, cuídenos, Señor, siempre, Padre amado. Padre, también quisiéramos pedirle, Señor, que usted nos dé la gracia, Señor, para que muchas personas puedan escuchar este evangelio. Se está transmitiendo por muchos canales, por muchas radios, Señor. Usted, Señor, por favor, permita vernos su obra, Señor. ¿Cómo vamos a avanzar? Padre, la dificultad, Señor, dejó de ser la dificultad para volverse en bendición, Señor, porque por esta dificultad podíamos ver a un Dios vivo que trabaja cada día en el corazón de cada persona. El corazón de cada persona, Señor, de cada hermano, hermana, podía ver y saborear el sabor de usted. Claramente podíamos ver la obra de un Dios vivo en nuestra vida. Muchas gracias, Dios Padre, porque usted siempre está con nosotros, siempre, Señor, en cada momento. Como dice su palabra, yo siempre estaré contigo, Señor. Esa promesa marca nuestro corazón, Señor, para avanzar cada día conforme a su voluntad de usted. Así, Señor, nosotros esta noche oramos, Señor. Muchas gracias, Dios Padre, por todas las cosas que usted nos permite. Todo esto, Padre, le pedimos y oramos en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor. En este momento estamos delante de ti una vez más, Señor. Y pues queremos pedirte, Señor, la gracia, ¿no? Misericordia de usted, que usted pueda derramar hacia nosotros. En este tiempo también nosotros queremos pedirte muchas cosas, pues para nuestra salud también, para poder anunciar el Evangelio a todas las personas en este tiempo de pandemia, que muchas personas sufren en sus hogares, en diferentes lugares también, por la enfermedad, también por esta pandemia. Muchas personas se quedaron en su casa encerrada, los niños aburridos, y de verdad nunca hemos esperado este tiempo, pero usted permitió este tiempo así, Señor. Nosotros no podemos hacer nada. Tu voluntad es así, y solamente pedir misericordia, Señor, por nuestras vidas, por la salud de la humanidad, Señor, y también que usted pueda derramar su gracia para que la humanidad pueda escuchar la palabra en este tiempo, Señor. Cuando en un momento de estamos muy bien, así que no tenemos ninguna dificultad, ni problema, todas las cosas van y el hombre no puede recordarse de Dios, de su Creador, pero en este tiempo de pandemia podemos recordar, podemos pensar por qué pasó así, por qué estamos viviendo así en este mundo, así en este tiempo. Pero usted quería, ¿no?, que nosotros, el hombre, las personas de este mundo puedan, ¿no?, volverse hacia Dios. Una vez más, usted quería rescatar a muchas personas, escuchando su palabra. Muchas personas, usted quiere que vaya al cielo, quiere que, ¿no?, seamos uno solo con Dios, así. Dios, usted, muchas personas como espera que las personas puedan escuchar la palabra. Sí, Señor, por eso te damos gracias, porque aún así nosotros en esta pandemia podemos meditar mucho en nuestros corazones para poder escuchar su palabra, Dios. Y por eso este tiempo también Dios permitía muchas como actividades dentro de la iglesia, en cada iglesia, Señor, para anunciar el Evangelio de cualquier forma pueda llegar la palabra del Señor a los corazones de las personas, y así las personas pueden como vivir con Dios hasta que usted venga así, Señor. Dios, por favor, usted derrame su gracia hacia nosotros. También pueda recordarse, ¿no?, de las personas que están sufriendo por la enfermedad, y los niños abandonados, y jóvenes que se echan a perder, y muchas cosas en este mundo pasan, Señor, pero usted lo tiene controlado muy bien. Cómo usted quiere ganar el corazón del hombre. Usted todo lo sabe, Señor, aunque nosotros no sabemos qué podría pasar mañana, qué será mañana después, Señor, pero usted ya sabe lo que va a pasar mañana.
Pero nosotros solamente hoy sabemos, hoy nada más lo que yo estoy viviendo, pero mañana no sé qué pasará. Pero usted sabe todo, usted sabe el camino de Dios, el camino del hombre, dice tu palabra. Tu palabra dice, yo estoy contigo así todo el tiempo, en cada momento. Pero Dios, Señor, usted pueda derramar, ¿no?, tu palabra hacia cada persona. Y reconociendo la palabra, Señor, el hombre puede volverse hacia usted. Por eso, Dios, y este tiempo te pedimos su misericordia, su gracia, Señor, por todas las cosas, Señor. Usted nos pueda dar su gracia. Y así, Señor, este tiempo te pedimos su misericordia. Oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, en esta noche nosotros estamos muy agradecidos, Padre, porque usted nos permite poder participar, también poder unir nuestro corazón, Padre, cada hermana, también cada pastora. Padre, usted, este tiempo como cayó, Señor, sobre el mundo, la pandemia, Padre. De verdad, al principio como había aflicción, dolor en nuestro corazón y miedo, Señor. Pero mirando, Señor, cómo Dios mira las cosas, en su palabra dice, todas las cosas son buenas. De verdad, Padre, a nuestro ojo parece muy malo, así, algo como de verdad demasiado malo para nosotros, Señor, porque mucha gente se enferma, sufre, también mucha gente como pierde también la vida, Señor. Pero Padre, a través de esto usted ha hecho gran bendición, porque nuestro corazón puede volver a Dios, también encontrarse, Señor, con la obra de nuestro Señor Jesucristo, Padre. De verdad, Señor, usted cuide, Señor, a cada hermana, también la pastora, Señor. Usted pueda cuidar sus vidas, también su familia, Padre. Cuide nuestro corazón. Permítanos, Señor, un cuerpo sano también para compartir la palabra, para poder esparcir, Señor, este evangelio a muchas personas, Padre. De verdad, Señor, si usted no nos da la gracia, ¿cómo nosotros podemos vivir? Si usted no nos da la misericordia, Padre, nosotros, ¿cómo podemos avanzar? Solamente por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros cada día podemos levantarnos, podemos mover nuestro cuerpo, podemos como mover, Señor, cada parte de que conforma nuestro cuerpo, solamente por la gracia de nuestro Señor, Padre. De verdad, Señor, usted, permítanos, Señor, su gracia, Padre, y usted cada día ayúdeme, Señor, ayude a cada uno, Señor, también cada siervo, Padre, usted pueda cuidar, Señor, Padre, de las diferentes iglesias, de verdad, cada siervo, como permite, Señor, usted, para que pueda anunciar el Evangelio, cada siervo de las iglesias es muy precioso, Señor. Padre, usted, por favor, cuide a cada uno de ellos, también las esposas, también las pastoras, también la palabra, permítale, Señor, poder anunciar con fuerza, con más fuerza en el corazón, Padre. Usted bendiga, Señor, cada evento también que se realiza para poder compartir la palabra. También cuide, Señor, nuestras familias, cada uno de ellos, Padre, por favor. Cuide, Señor, a cada uno su salud, su corazón. Permítale, Señor, la misericordia también, Padre. Y usted bendiga también cada iglesia, Señor. Usted cuide los hermanos que conforman, Señor, los miembros de cada iglesia. Usted ayude, Señor, también sabe la dificultad. Usted, por favor, pueda cuidar, ayudar, Señor, a cada uno, Padre. De verdad, nosotros somos muy benditos, Señor, porque usted nos permite, Señor, estar dentro de su evangelio, dentro de su iglesia, Padre. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas. Usted bendiga este culto también y el congreso que se va a realizar el día lunes, Padre, que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, que muchas personas del mundo entero puedan escuchar la palabra, Señor. Usted ayude, Señor, y bendiga, Señor, a todos los hermanos.
Así, Señor, te agradecemos por todas las cosas y dejando todas las cosas en sus manos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te doy en esta Dios, que estás cercano a tu presencia, Señor, aquí, grupo de tus hijas, Señor. Hermana, tu micrófono, hermana, por favor. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, adelante, hermana. Ahora Si sí. ponemos, ¿sí? Adelante. Ya. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor te doy por la oportunidad que me das de estar en este grupo tan bonito, Señor. Mujeres reunidas, mi Padre, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, Señor, clamándote a ti porque tú eres el único que se merece toda la gloria, la honra, Señor. Tu palabra también nos dice, Señor, clama a mí y yo te responderé. Es lo que estamos haciendo ahora, mi Dios, clamándote, Señor. Esta noche, Señor, pedirte por todos los proyectos que tengan mis amadas hermanas puedan hacerse, Señor, con tu bendición, Padre bendito. Nosotras o ellas solas no lo van a poder, pero contigo, Señor, serán más que vencedoras, mi Dios. También te ruego, Señor, por aquellas personas que en este momento claman por sanidad, Señor. Tal vez están en algún hospital, tal vez una mamá que no ha almorzado, no ha comido hoy, Señor. Sé su pronto auxilio, su socorro, mi Dios, porque de ti viene todo esto, mi amado Señor. Gracias, Señor, te doy por cada una de las vidas de mis hermanas que están aquí, Señor, que tú conoces a cada una de ellas, Señor, conoces sus necesidades, sabes lo que piensan, lo que sienten. Ahora mismo estás con ellas, mi Dios. Hazles sentir también que les quieres. Cubre sus necesidades, Señor. Yo sé que hay necesidad, Señor, tanto espiritual, económico, Señor. Te ruego, Padre bendito, que estés siempre al lado de mis amadas hermanas y de aquellas personas que te claman, mi Dios. Gracias, Señor, te doy en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Oramos. Amén. Amén. Amén, amada pastora. Pastoras, buenas noches. Hermanas, buenas noches. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Esta noche realmente es una bendición bien grande, una gracia grande. Tienes misericordia de cada uno de nosotros, Señor, porque nos has permitido la salvación, nos permitiste a tu Hijo Jesucristo, Padre Dios, y por eso estamos agradecidas este tiempo, porque confiadamente, como dice tu palabra, podemos acercarnos al trono de la gracia, Señor, para alcanzar gracia y alcanzar misericordia, Padre Dios, en este tiempo, bendito Dios. Realmente dice que todo lo que tú haces, Padre, es bueno y en gran manera. Por eso, Padre Santo, aunque esta pandemia, Señor, esta dificultad ha sido de mucha tristeza para muchos hogares en sus corazones, Padre, pero también ha sido de mucha alegría, Padre, porque tú entraste, Señor, porque tú, Señor Jesús, diste la paz, la esperanza a este mundo realmente. Todavía, Señor, tú sigues avanzando este tiempo, Señor, no importando la pandemia, Señor, tú avanzas, tú eres más fuerte, Señor, que esta pandemia, que las dificultades, Señor. Eres lo mejor, Señor, que Dios nos podría dar a la humanidad, Señor, para que podamos tener la alegría, el gozo, la paz, Padre Santo. Esta noche pidiéndote, Señor, que tú bendigas, Señor, a las pastoras en cada lugar que están, Señor.
Tú sabes, Señor, las necesidades que ellas tienen, Padre Santo. Provee, Señor, bendice, Señor. Realmente son tus siervas, Señor, están llevando en cada lugar tu evangelio para predicar también a las hermanas, Señor, que nos permites las gracias, Señor, y abrir nuestra boca de dar a conocer, Señor, lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, Padre. Por eso esta noche estamos agradecidos, Señor, y llegamos a ti dándote muchas gracias, Señor, por lo que tú haces en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Bendito Dios, usted bendiga a los siervos también, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea fortaleciendo sus corazones, Señor. Tu palabra sale a través de ellos, son nuestra guía, Señor. Los que nos guían, Señor, hacia ti constantemente, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por la vida del siervo pastor Oxopar. Realmente, Señor, si tú, Señor, no nos hubieras dado a él, ¿qué sería de nosotros, Padre? Un siervo fiel, Padre Dios, a través del cual tú predicas a este mundo, este tiempo, Señor, fuertemente. Estamos, Señor, a días, Señor, a horas de que se anuncie el CLF, Señor, donde se dirá, Señor, tu palabra al mundo entero nuevamente, trayendo la esperanza, Padre Dios, que este mundo no tiene, Padre Santo. Por eso esta noche te alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. Realmente toda la gloria, toda la honra, todo es para ti, todo viene de ti, Padre Santo. Estamos agradecidos, Padre Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios Padre amado, te damos las gracias por permitirnos la oportunidad de poder orarte, clamarte, Señor, tu misericordia, tu gracia, Señor, para cada uno de nosotros y nuestras familias, nuestras iglesias, los miembros, Señor, y usted nos dé la misericordia, la gracia de poder también transmitir tu mensaje, tu palabra, Señor, tu esperanza en este tiempo de la pandemia que trae la angustia, ha llenado el de angustia y de temor en el corazón de las familias, Señor, pero el programa Soy una Mujer Feliz está llevando el mensaje de esperanza a través de tu palabra, Señor. Te agradecemos en esta noche orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pastoras, esto ha sido el primer tiempo y vamos a pasar al segundo tiempo donde también pido, ¿no?, que puedan prender sus cámaras, hermanitas, y porque también nosotros estamos transmitiendo por Face, entonces si no prendemos la cámara no podremos salir, ¿verdad? Entonces vamos a desafiarnos, hermanas, también nosotros, ¿verdad? Todo es para la gloria y la honra del Señor. Amén. Entonces, en este tiempo, segundo tiempo, nosotros tenemos una invitada especial también. Están participando de diferentes provincias, departamentos de Bolivia. Y le agradezco también a la pastora Sadeila Murillo de la iglesia de Riberalta de Beni. También la hermana Eli de Loredo es la líder de Unión Femenil. Bienvenida, mi amada hermana Eli. Ella es la líder representante de Unión Femenil de Tarija. ¿Sí? Bienvenida, mi hermana. También damos la bienvenida a nuestra pastora Rocío Rivas. También está ministrando la iglesia de Caranavi. ¿Sí? También, y pues a todas las pastoras y líderes hermanas, bienvenidas. ¿Sí? Entonces, continuando con el segmento, entonces tenemos invitada especial, nuestra hermana Eli de Loredo, que nos va a impartir mensaje de meditación del segundo tiempo. Sí, prenderemos nuestras cámaras, amadas hermanas. Adelante. Buenas noches, hermanas. Qué gusto, ¿verdad? Les cuento que
contagiar esta alegría a todas, hermanas. A ver, levanten la mano. ¿Cuál de las hermanas no tiene a Cristo en su corazón? A ver. Levanten la mano. Bueno, las que tienen entonces a Cristo en su corazón. Oh, somos muchas. Y las que no están con las cámaras encendidas. Hermanas, dice que la sonrisa hermosea el rostro, ¿verdad? ¿Quiénes han leído esto? Y yo siempre digo a mis hermanas, una sonrisa te embellece. Úsala. Así que, hermanas, también les digo a ustedes, hermanas, sonrían, Dios les ama tanto, ¿no? Esta noche, hermanas, quiero compartir algo que realmente a mí ha tocado vida, ¿ya? Voy a compartir algo que a mí me pasó, que yo hago, que yo practico. Voy a pedir a mi hermana, por favor, primero quiero agradecer a Dios por permitirme estar aquí con ustedes, hermanas, 30 que estamos conectadas. Bueno, yo entré con el celular pensando que iba a usar el micrófono, pero lo acopla. Gracias por apagarlo, hermana. Doy gracias a la hermana Hilda, hemos hecho una amistad bonita en este tiempo difícil. A nuestra hermana Hilda Beizaga, que hemos estado siempre en contacto. Gracias, hermana, por invitarme. Y muchas gracias. Voy a pedir a las hermanas que están en casita, por favor, que puedan abrir Josué 1. Vamos a dar lectura del capítulo 1, versículo 1 al 19. Todas conocemos la historia, pero un poquito vamos a leer para ver de qué se trata, a ver esta noche, a ver de qué vamos a hablar. Voy a pedir por favor a nuestra hermana Hilda que pueda dar lectura, por favor. Josué del capítulo 1, versículo 1 al 19. ¿Ya? Vamos a hablar. ¿Me podrían permitir compartir pantalla, por favor? Me dijo que lea. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Bien, daré la lectura. Ahora sí puede compartir. No. Hermanas, paciencia, eso pasa. Hermanas, ahora sí, hermana Hilda, puedes dar lectura. Sí. Leeremos Josué capítulo 1, versículo 1 al versículo 19. Atentos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra de Jehová, que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. A este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Qué lindo, hermanas. Qué bien, ¿no? Hermanas, ustedes se imaginan, Josué, para mí que era un líder nato, ¿no? Pero yo pienso, ¿no? De que él ha debido estar asustado, hermanas, de ver que Moisés, ¿no? Ha muerto y él se veía solo, ¿no? Y con tanta gente y estar a la cabeza, tal vez a veces a nosotros nos asusta. Tal vez tener algún cargo, ¿no? Pero les voy a decir algo, hermanas. En este tiempo difícil que hemos estado con la pandemia, más propiamente el año pasado, ¿quiénes no han tenido miedo? Salías afuera de la calle, no había nadie. Ibas al mercado, todo silencio. Ibas a las calles, todo cerrado. Eso no te asusta, te asusta, ¿verdad? El año pasado, hermanas, yo me he quedado sola en la pandemia, 4 hijos, ¿ya? 4 pequeños, de 8, de 10, de 12 y 16, ¿ya? Y mi mamá anciana de 95 años, hoy este año cumplió 96, hace poquito. Mi esposo quedó varado en Cochabamba, hermanas, ¿ya? O sea, realmente yo decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Y mi esposo enfermó, hermanas, con el COVID allá en Cochabamba, solo, él allá, yo aquí, imagínense. Luego, ¿qué viene? A mi hermana le detectan cáncer, hermana. Cáncer en los senos. No, decía el Señor, ¿qué he hecho mal yo? Porque las personas que yo amaba
estaban pasando por situaciones muy difíciles. Y así como ustedes tienen un grupo, nosotras también hicimos un grupo de líderes a nivel de iglesias bautistas, a nivel nacional, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo clamé al Señor. Yo algunas veces, hermanas, decimos, escuchamos testimonios, decimos, ¿será? No creo, pero hermanas, verdaderamente hay un Dios. Entonces, yo estaba tan mal, hermanas, que muchas veces, yo sé que también ustedes van a escuchar este texto, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará con donde quiera que vaya. El Señor me decía eso. Él no temas. Yo estoy aquí, hijo, estoy con tu hermana, estoy con tu esposo. Me daba fuerza, hermana, es fuerza. ¿En qué debemos esforzarnos? No solamente esforzarnos en cosas, digamos, haciendo las cosas para Dios, sino también en la casa, hermana. A veces yo voy al mercado con tristeza a las hermanas, decir, ay, no sé qué voy a cocinar hoy día. Ay, todos los días el mismo cuento. No sé qué voy a hacer. Ay, se quejan las hermanas. Pero yo digo, no cocinar algo para la familia. Tenemos que esforzarnos de vernos bien también nosotras hermanas como mujeres, ¿no? Animarnos las unas a las otras hermanas. Entonces, no quedarnos así. Yo pienso que Dios ha debido pensar en tantos detalles para nosotras que somos más comunicativas que los varones por excelencia. A veces llega mi esposo, que el trabajo bien. Y si a mí mi esposo me preguntara cómo te ha ido en la casa, yo, ¿sabes qué? Mira, le cuento todo desde que me he levantado. Nosotros tres somos así, hermanos. Y eso debemos saber que animar a las hermanas, una llamadita, un mensaje, quizás un texto, hermanas. A veces dices, escudriñar también la palabra. ¿Sabe que también hemos leído? Hay un pasaje que fue lo que dice. Si permanecéis en mí, perdón, estoy leyendo Juan 15, 7, perdón, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, de todo lo que queráis, Dios será hecho. Imagínense, hermana. Pero ¿cómo vamos a permanecer en Dios si nosotros no enseñamos la palabra? No obedecemos a lo que Dios quiere que hagamos. Mujeres, que seamos ejemplos. Yo ahorita estoy muy jovencitas, aunque ya somos mayores. ¿Qué nos manda la palabra? Ustedes, hermanas, no dice ancianas, no debemos de ancianitas, ¿no? Sino ya maduras en la fe, que debemos enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. Hermanas, ¿se han preguntado ustedes alguna vez si están dejando huella en su casa, en su vecindario, en su iglesia? A veces, hermanas, nosotros nomás nos hacemos a un lado. Cuando, por ejemplo, nos dicen, ay, la hermana Eli va a cortar la torta, ella lo hace bien, dice una hermana. Yo voy a decir, ay, no, yo no sé, no voy a hacer alcanzar. A veces eso nos pasa a nosotras, ¿no ve? Y estamos hablando mal de uno misma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decir, yo lo haré, no importa si me equivoco, lo haré. Así era ese muchacho como es.
Eso decía yo, no sé, ay, dice, no sé, si ha muerto Moisés, busquen a otro, yo soy muy jovencito. Porque vamos a ver más adelante él también que dice, ustedes van a ser dioses de sus papás, de mis idólatras, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros tenemos que hacer ser así, hermanas. Y hay jovencitas por ahí, hermanas, de sus huellas. No es necesario, hermanas, que andemos la Biblia, como antes se veía, ¿no? De bajo el brazo. Hermanas, que nuestro vestir, que nuestro andar, que nuestro sonreír, diga que hay algo en nuestra vida. Alguien va a decir, ay, es diferente. Y ya se va a considerar que las cosas así vamos a poder decir esa canción que dice, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que estoy feliz sirviendo a mi Señor? Hermanas, les animo en el Señor a que escuchemos la palabra, ¿no? También hemos escuchado el mismo Josué que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice Josué 1:5. O sea que tú nos estás diciendo a nosotros también, no te voy a desamparar, voy a estar contigo. Esfuérzate, a ver, esfuérzate, Lourdes, esfuérzate, Pastora Patricia, esfuérzate, Inés, Olga, Elvira, esfuérzate, Juanita, esfuérzate, Noemí. Hermanas, estamos en un tiempo en que en un abrir y cerrar de ojos va a decir nuestro amado Salvador. ¿Saben qué, hermanas? Hace poquito, en esta semana, murió un pastor. ¿Ya? Murió. Y él decía, en su última prédica, decía, no nos hace falta. No vivir, eso es lo que nos compartir. No sé, el dolor es tan grande de su esposa que decía, no sé cuál será el propósito de Dios, pero para los que hemos estado en nuestro pastor, hemos aprendido que el morir es sanar. Yo decía dentro de mí cómo me consolaba, porque a mí también me dolía. Y yo decía, cuando venga mi Señor, Él va a ser el primero en resucitar. ¿Por qué? Porque así dice su palabra. Y luego yo seré arrebatado. Hermanas, esa seguridad tenemos que tener. Esa seguridad tenía este muchacho Josué. Él era valiente, pero aún así necesitaba escuchar decir, esfuérzate y sé valiente. Así que, hermanas, amadas, les animo en el Señor a que se esfuercen, a que esta noche estén en su camita y pregúntense y digan, Señor, ¿te estoy diciendo como te mereces? ¿Estoy dejando huellas? Porque la palabra no le dice, antes robaba, ahora ya no robo, si antes hacía eso, ahora ya no hago. Entonces, hermanas, cada día tenemos que robar, tenemos que esforzarnos a estar bien para nuestro Señor, porque Él dice que va a prosperar. Cuando nos apartamos a diestra y siniestra, a veces, hermanas, como mujeres, cuando nos vienen a buscar, ¿no? Les decide que no estoy. Y el niño sale y dice, mi mamá dice que no está.
Ahora lo que se está diciendo es, por ejemplo, tienes celular en tu casa por las clases virtuales. Y el niño dice, tu mamá dice que no, solo tenemos un hijo. Dice, ¿para qué? Para que el gobierno. Entonces, eso también es, ¿qué dice la palabra? Él odia la boca mentirosa. Pero si nosotros no sabemos, hermana, a veces nosotros a nuestro hijo nomás queremos que ellos no mientan, no nos mientan a nosotros. Pero nosotras, hermana, ¿por qué no ha venido a la noche de oración? Ay, no, es que mi perrito, mi pajarito, mi perrito. Y miles de excusas, ¿ves? Cuando podíamos ser sinceras y decir, no, entonces, todo eso, hermanas, tenemos que cambiar. ¿Y qué nos va a hacer cambiar? Que la venida del Señor está cerca. Josué estaba próximo a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo habrá sido? Si quieren enterarse más, siga leyendo. Es lindo ese lo que es la vida. Hermanas, seamos alimentos a nuestras hermanas y a nuestra obra. No seamos piedra de tropiezo. En una justicia, si alguna vez vemos una falla, solo hagamos algo de eso que parece. Entonces la hermana te va a decir, tal vez una vez se da cuenta, tiene que haber alguien que nos haga notar más. Pero hermanas y hermanas, yo les animo que puedan renovar sus pasos, a que puedan tener sus cuentas nuevas con el Señor. ¿Ya? Entonces, hermanas, les animo en el Señor a que sigan adelante, a que por favor puedan leer, escudriñar la palabra y puedan siempre decir en Josué 1:7 les voy a dejar. Más bien, de Josué se los voy a leer para terminar. Josué 1:8. Sabía que ustedes lo lean en las casas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita de noche y de día, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Hermanas, aquí sigan adelante, no dejen de estar. Les dejo ese desafío, hermanas. Gracias por escucharme. Que Dios les bendiga. Voy a estar orando por este tan bonito que está en ella. Gracias, hermana, por darme la palabra. Muchas gracias, hermana. Amén, hermana Eli. Muchas gracias por el mensaje. Y en verdad nosotros podemos recordar el mensaje, ¿no? Como Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, que esté dedicado en la palabra de Dios. Y así como estuvo con Moisés, Dios también estaré contigo, le dijo. Entonces también está hablando a nosotros. Amén, pastoras y hermanas. Entonces continuamos con el segmento. Tenemos oración nuevamente, pero pido que no puedan apagar sus cámaras. Si van a orar, también no se inclinen tanto, ¿sí? Entonces, vamos a orar nuevamente. Los que faltan y los que desean orar otra vez, adelante, ¿sí? Cada uno estamos libres para poder orar ante el Señor. ¿Sí? Sí. Entonces, comenzaré. Después de mí, seguidamente, por favor. Dios Padre amado, te damos las gracias, así como tú le prometiste tu palabra, Señor, a Josué, Señor, que tú también vas a estar con él, solamente que él se esfuerce y sea valiente, que nosotros, Señor, estemos en tu palabra,
las enseñanzas de tus siervos, el mensaje, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que ha caminado en este mundo, que nos ha dejado el mensaje, la palabra, Señor, y por ello nosotros también podemos vivir fortaleciéndonos con la palabra, Señor. Nosotros de verdad, en este tiempo, la pandemia ha llenado de angustia y temor el corazón de las personas. Sí, también podemos nosotros tener la esperanza a través de la palabra de Dios. En este tiempo, Señor, ya que nosotros estamos tan agobiados por la pandemia, Señor, el mundo entero, Señor, tenemos una actividad que usted nos está permitiendo, el Gran CLF, Congreso de Líderes y Cristianos y Pastores, donde podrán ser fortalecidos, donde podrán recibir el mensaje de esperanza día a día durante 5 días, Señor. Vaya misericordia, Señor, vaya bendición que usted nos está permitiendo a través de CLF, Señor. Bendiga a tus siervos, Señor, que día tras día no dejan de compartirnos el mensaje, el corazón, las promesas suyas, Señor, Padre. Te agradecemos, Padre bendito. Usted bendiga a cada una de mis hermanas, mis pastoras que se encuentran aquí, Señor, las hermanas también que tienen dificultades, situaciones, problemas, Señor, donde cada detalle que usted conoce, Señor, tu palabra dice que tú das las nuevas fuerzas a los que esperan en ti, Señor. A los que desfallecen, tú le das la vida. Tú haces herida, también las curas, Señor. En tu mano está la vida del ser humano. El ser humano no tiene potestad sobre el espíritu, Señor. Solamente tú. Y cada día que tú nos permites la vida, la gracia, Señor, que nos permites también nosotros podamos aprovechar, utilizar para el evangelio, Señor, y transmitir tu mensaje a todas las personas que nos rodean, Señor, y nos dé la gracia de poder transmitir, de poder ser instrumentos, mediadores para poder llevar tu mensaje, Señor, a aquellas personas que están esperando como una tierra buena preparada, Señor, para recibir lista la semilla, Señor, para poder producir y cosechar a 300, 600, 900, Señor, 100%, Padre bendito. Te agradecemos, Señor, y por permitirnos este programa de Soy una mujer feliz. Soy una mujer feliz. ¿Por qué? Porque soy hija de Dios. Porque tú me compraste con tu sangre y me redimiste mis pecados, lavaste mis pecados, limpiaste mi iniquidad, Señor, me hiciste tan limpia, tan justa, perfecta, gratuitamente, Señor. Te alabamos y te honramos y, Señor, te agradecemos orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Señor Dios Padre, quiero darle gracias por la vida que nos permites, también gracias por este programa, Señor, que tú permites de mujer feliz, Señor. En verdad, únicamente por tu palabra, por tu evangelio, podemos alcanzar la felicidad, Señor. Mirando la situación, la dificultad, nada de esperanza hay en este mundo, Señor. En verdad, Padre, también el afán, Señor, el afán, el trabajo, muchas veces como no nos deja meditar en la palabra, Señor. En verdad, Señor, usted este tiempo tenga misericordia también de mi corazón, Señor, también de las hermanas, de las pastoras que este tiempo también nos permite reunirnos, Señor. Por favor, Padre, también este tiempo, Señor, permítanos compartir este programa, Señor, a muchas almas, Señor. En verdad, muchos también este tiempo, Señor, también muchas mujeres también se divorciaron, Señor. En verdad, Señor, da mucha tristeza, Señor, como por qué causa se divorciaron, Señor. En verdad, Señor, como también mi corazón me permitía meditar, Señor, como
El Evangelio solamente puede ordenar, Señor, su palabra, Señor, puede ordenar, Señor, su matrimonio también, de aquellas mujeres que tienen herido su corazón, Señor. Por favor, Padre, también este tiempo, Señor, permítanos su gracia, Señor, para entender, Señor, para creer en tu palabra. También en tu palabra tú mandas, Señor, que si de día y de noche, como meditar, Señor, en tu palabra. ¿Verdad, Señor? Nuestro corazón, Señor, es engañoso, Señor. Únicamente por tu palabra, por tu evangelio, Señor, usted permítanos tu gracia, Señor. Todo esto te pido, Señor, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre amado Dios, en esta noche, Señor, primeramente agradecerte, Señor, por permitirnos estar juntas ahora, Señor, con sus siervas, escuchando, Señor, tu palabra, Dios. Realmente es de gran bendición, Señor, el haberte conocido, Señor, el haberte escuchado en algún momento, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Padre amado, Señor, usted este tiempo, Señor, nos permite la dificultad mediante, Señor, esta enfermedad, Señor. Padre amado, Señor, el mundo entero, Señor, está congojado por esta enfermedad, Señor. Muchas personas, Señor, este tiempo, Señor, mediante el sufrimiento, Señor, quieren conocerte, Señor, quieren buscarte, Señor. Padre amado, Señor, permita usted que estas personas, Señor, puedan conocerte, Señor. También te pido, Señor, por este CLF que se está realizando con Pastor Oxopar, Señor, que muchas personas, Señor, puedan, Señor, conectarse y escuchar, Señor, este evangelio, Señor. Padre amado, realmente el haberte conocido, Señor, es lo que nos ha dado la felicidad verdadera, Señor. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas, Señor, pero lo único que nos puede ofrecer la felicidad verdadera, Señor, es su palabra, Señor, es haberte conocido, Señor. Por medio de tu evangelio, Señor, el haberte conocido ha sido una bendición, no solamente para cada una de nosotras, Señor, sino para nuestra familia entera, Señor. Por medio de tu palabra, Señor, usted ha podido, Señor, llegar a cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor. Por medio de tus promesas, Señor, estamos dentro de este evangelio, estamos dentro de su promesa, estamos dentro de su palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, permitirnos escuchar, Señor. Permita, Señor, que también puedan conocer muchas personas más, Señor, conocerte, Señor. Padre amado, así te encomendamos, Señor, esta noche, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí entonces nuestro programa. Vamos a dar anuncios. Sí, muchísimas gracias. Entonces tenemos también unos anuncios muy importantes para nosotros. Y, por favor. Muy bien, gracias. Tenemos anuncios y vamos a ver un video, por favor, de CLF que estamos realizando a partir del día lunes hasta el día viernes. Vamos a ver la invitación. Gracias a las conferencias anteriores del CLF, muchos líderes cristianos han vuelto a la palabra de Dios. Las iglesias están experimentando un despertar. Se han iniciado cambios no solo en el cristianismo, sino también en las sociedades. La pandemia del coronavirus está avanzando. Nos enfrentamos a problemas que parecen no tener solución en nuestras iglesias y ministerios. Muchos quieren darse por vencidos, al igual que los israelitas estaban consternados ante la tierra de Canaán. Sin embargo, al igual que Josué y Caleb avanzaron con valentía hacia la tierra de Canaán, nosotros debemos avanzar con valentía hacia las bendiciones preparadas por Dios, y más porque somos vencedores.
Es tiempo de conquistar y cambiar el futuro sombrío donde los jóvenes abandonan la iglesia. Es tiempo de conquistar para cambiar un ministerio estancado donde no muestra crecimiento. Es tiempo de conquistar los problemas de la vida de nuestra congregación por medio de la fe. El CLF es una conferencia interdenominacional que lleva a los líderes a descubrir el corazón de Dios a través de la palabra. La Conferencia Mundial del CLF y la comunión de fe entre los líderes cristianos le presentarán una nueva visión. Ahora no es tiempo de rendirse, es tiempo de conquistar con la fe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Únete y conquista la Conferencia Mundial del CLF del 15 al 19 de marzo. Para más información, visítenos en clflatam.org. Y sí, tenemos este CLF, el Congreso de Líderes Cristianos. Invitamos a todos los pastores y líderes cristianos y hermanos para que nos puedan acompañar esta semana que viene, desde el día lunes al día viernes 19 de marzo. Las conferencias serán impartidas en horarios de la mañana de 9:30 y 7 de la noche. Entonces, en horarios cómodos también nosotros podemos participar y también habrán otros pastores invitados. También tendremos, este es el programa, ¿sí? El programa matutino, pues a las 9:30 de la mañana, que va a ser impartida por el doctor Pastor Oxupar. También en las tardes tenemos las academias. Son distintas temáticas que van a dar. Los pastores son profesores de la Escuela de Teología. Entonces, tendremos como conferencia de pastoreo exitoso. ¿Cómo puede tener un pastoreo exitoso? Va a poder descubrir las habilidades y las sabidurías, va a poder recibir. También el ministerio carcelario. También un pastor que también tiene experiencia en trabajar en área de las cárceles, anunciando el evangelio, con una experiencia viva en su vida también. También habrá el arrepentimiento y la fe, historia de la iglesia, ministerio del discipulado, crecimiento de la iglesia, ofrendas de Levítico, la vida de fe, Hebreos, tabernáculo, Gálatas. Estas conferencias serán impartidas por diferentes maestros de teología, entonces quedan todos invitados y pueden participar libremente a cualquiera de estas academias, ¿sí? Y también con el programa nocturno tendremos a las 19 horas, ¿sí? También tenemos el radio, Jerusalén Radio, que está transmitiendo por vía online. Ustedes pueden ingresar buscando Jerusalén Radio, donde todos los días se está transmitiendo, llevando el mensaje y la verdadera felicidad al corazón de miles de personas. Que también hoy en día no hay excusa para decir, yo no he oído tu palabra, yo no he sabido cómo. Así tenemos por el sistema, las redes sociales nos ofrecen, ¿no? La radio online que pueden escuchar. También tenemos la escuela misionera, el Good News Theology School. También tenemos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar personas. Vamos a pedir que nos los pongan el video, por favor, para poder ver. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual.
Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Tenemos la Escuela de Teología, donde ustedes también pueden formarse más académicamente para poder anunciar el Evangelio más detalladamente y creciendo en la fe, fortaleciéndonos en espíritu. También el programa de Soy una Mujer Feliz es parte de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, entonces que está trabajando para la área de damas, las hermanas, pastoras, líderes. Entonces, ofrece los programas, distintos programas, área de educación para la familia, educación para el matrimonio, educación para los hijos. Dentro de la educación de la familia hay distintos temas, los cuales nosotros podemos impartir totalmente gratis. Gratuitamente, la licenciada Luz Lee nos impartirá para las iglesias que deseen. También taller de maestros se ofrece, taller de maestros de niños de escuela dominical, también totalmente gratis. También estudios bíblicos, como podríamos decir, como el tabernáculo, Efesios, Gálatas o los evangelios, los libros del evangelio. Así, nosotros quedamos, dejamos para ustedes estas invitaciones que ustedes puedan aprovechar. También el programa Soy una Mujer Feliz lo realizaremos 2 veces por mes, un sábado sí, un sábado no. Entonces nos correspondería realizar el día 27 de marzo a la misma hora. Esos son nuestros anuncios que tenemos hoy para poder compartir, impartir a ustedes, donde ustedes también, si desearan, para sus iglesias, para su ministerio, será de gran provecho y bendición para ustedes y nuestras iglesias. Totalmente gratuitas son impartidas estos programas. Cualquier información que ustedes deseen, no duden en hacernos conocer. Y pues con esto culminamos nuestro programa. Soy una Mujer Feliz. Entonces, ¿están felices, pastoras? Sí, amén. Sí, nosotros podemos ser felices realmente, únicamente en la palabra de Dios. Sí, que nos llena de esperanza y la felicidad, ¿cierto? Entonces, nosotros nos encontraremos el 27 de marzo, ¿sí? Nos reencontramos y invitamos. Ahora somos pocos, mañana seremos muchos más, millones. Vamos a conquistar a todas las hermanas de Bolivia con el programa de Soy una Mujer Feliz. Vamos a contagiar el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo. Si ustedes saben, ¿quiénes eran las que más seguían y servían a Jesucristo? Qué virtuosas, ¿no? Había muchísimas mujeres. Le servían, le atendían, le acompañaban. Y no eran cualquier mujeres, ¿sí? Eran unas mujeres de fe que habían recibido una renovación a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces también nosotros somos parte de ellas, mujeres de fe, valientes, vencedoras, ¿sí? Entonces a conquistar esta semana por el CLF que tendremos. Todas quedan invitadas. Muchísimas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias por su participación.